Vamos a empezar a ver las partes que componen el encéfalo. El encéfalo, claro, hasta ahora hemos visto en las estructuras dentro del sistema nervioso central, claro, pero que no son el encéfalo, propiamente dicho, porque la médula espinal forma parte del sistema nervioso central, pero no es encéfalo. Entonces vamos a ver qué partes lo componen, pero antes vamos a hacer un brevísimo recorrido, como también tenemos en la guía, de dónde procede la nomenclatura. La nomenclatura para saber orientarnos, porque muchas veces en ciertos libros hay una tendencia a utilizar nomenclatura embriológica, que realmente en las personas adultas no es lo más correcto, pero para que entendamos de dónde viene esa nomenclatura. Vamos a ver, aquí estamos viendo un esquema de un embrión, donde vamos a ir coloreando ciertas zonas en este caso la parte más distal. No, el embrión no es rectilíneo, el tubo neural no es rectilíneo, tiene claro, esa forma. Aquí estaríamos viendo la cabeza del embrión, por lo tanto la parte más alejada, ¿no? Y aquí es como si el embrión lo estiráramos, ¿no? Estaríamos viendo la misma parte, pero para verlo de manera correlativa, ¿no? A continuación una de otra. Estamos viendo aquí en azul estaríamos viendo de dónde, de esa parte se va a generar estructuras llamadas el telencéfalo y el diencéfalo, es decir, que se van a generar dos vesículas telencefálicas para dar o desarrollar el telencéfalo y el diencéfalo, que son nombres que nos suenan, pero debemos saber que es de la parte más distal o la parte más alejada de ese tubo neural. En segundo lugar, vemos con un tono amarillo la estructura que va a desarrollar, o desde la cual va a desarrollarse, el llamado mesencéfalo. Y en tercer lugar, con un tono azul, con un color azul, vemos que se van a desarrollar dos vesículas rombencefálicas, que desde las cuales se va a formar el llamado metencéfalo y el mielencéfalo, es decir, las dos vesículas, una vesícula metencefálica y una vesícula mielencefálica. Aquí entonces veremos qué estructuras se desarrollan a medida que se va desarrollando ese embrión. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y por último tenemos una parte que está en verde, que es la que genera la médula espinal, que no va a ser desarrollada pues, en este curso, porque vamos a hablar del encéfalo, ¿no? De la neuroanatomía descriptiva del encéfalo. A continuación, en el desarrollo embrionario, pues esta imagen que también la tenemos en la guía, vemos que se van a desarrollar, por lo tanto, las estructuras en lo que hemos visto antes, ¿no? Vemos que también pintado en rojo sigue habiendo un desarrollo en la parte más distal, en la parte más alejada, en la parte más craneal, ¿no? de ese embrión. Pues estamos viendo que se van a generar desde esta región los hemisferios cerebrales, que es lo que llamaríamos la corteza cerebral, ¿no? Los dos hemisferios, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. A continuación, hacia caudal, estaríamos viendo otra estructura pintada en naranja, que sigue llamándose, que será la que está en el medio, ¿no? Está en el medio, como veremos después, que es el diencéfalo, ¿no? Esta región sería el diencéfalo. Y a continuación, la que vimos antes, que está en amarillo, ¿no? En un tono más amarillo, que es lo que llamamos el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo, que también lo hemos visto antes. Entonces estaríamos ya con tres partes. Hay una subdivisión, ¿no? Que tienen nombres diferentes. Y aquí también estamos viendo en azul oscuro estructuras que van a dar o van a formar la protuberancia y el cerebelo. Que estos términos, claro, todos estos términos ya nos suenan al cerebro y al encéfalo adulto, ¿no? Y en un tono más azul, un poquito más claro, estamos viendo lo que daría o lo que generaría el bulbo raquídeo. Y por último, pues en verde, como hemos visto antes, la médula espinal, en la que no vamos a insistir porque no es parte del encéfalo. En este cuadro que vemos a continuación, que tenemos en la guía, ¿no? En la guía en blanco, ¿no? Pues teníamos que rellenar pues este esquema, ¿no? Estamos respetando los mismos colores que antes. Por lo tanto, tenemos que en rojo lo que formaba parte del prosencéfalo, del llamado prosencéfalo, se generaba el telencéfalo
y el diencéfalo, que era lo que hemos visto en el segundo dibujo, y desde esas estructuras se van a generar otras, que son la nomenclatura que solemos usar en el cerebro adulto, ¿no? Entonces, desde el telencéfalo se forma la corteza cerebral, que esto lo conocemos todos, claro. Desde el diencéfalo se van a generar todas las estructuras llamadas diencéfalo, que son el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, la hipófisis y el epitálamo. Es decir, todos los tálamos, todo lo que tiene la palabra tálamo más la hipófisis. En segundo lugar tenemos en tonos amarillos, ¿no? En tonos amarillos o naranja claro, tenemos el mesencéfalo, que después genera el mesencéfalo, esto es fácil, no tiene mucho misterio, pero después en el desarrollo, en el adulto, vemos que se va a generar el tectum, que está en el mesencéfalo, claro, el techo, es decir, o los colículos, es decir, que toda esa estructura es la misma, ¿no? Después también tenemos el tegmentum, que veremos en su momento su función, y después también tenemos estructuras como la formación reticular, que es una serie de núcleos que veremos también en detalle, al igual que la sustancia gris periaqueductal, el núcleo rojo, la sustancia negra y los pedúnculos cerebrales, que son esas zonas que van a conectar con la corteza cerebral. Todo esto lo iremos viendo, no os preocupéis que toda esta nomenclatura la vemos de manera esquemática, pero después la iremos desarrollando y marcando en los dibujos que también tenéis en las guías. Y por último tenemos desde el rombencéfalo, que está en azul, y que está en azul oscuro, vemos que se divide en dos partes. La primera de arriba, el metencéfalo, que desde el metencéfalo se desarrolla la protuberancia y el cerebelo, y desde el mielencéfalo se desarrolla el bulbo raquídeo. Entonces, con esto tenemos la nomenclatura que se debería usar cuando hablamos de una persona ya desarrollada, de una persona adulta, un cerebro ya desarrollado. Entonces, no sería del todo adecuado hablar para una persona adulta, ¿no? Pues hablar de el prosencéfalo o el telencéfalo, sino que habría que hablar de la corteza cerebral, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que si en algún libro de consulta aparece esta nomenclatura, aquí tenemos la manera de traducir y entender de dónde proceden esas palabras o esos nombres. Por lo tanto, con esto hemos hecho un resumen, ¿no?, de la parte de nomenclatura desde el punto de vista embriológico hasta el desarrollo del cerebro y del encéfalo, no solamente el cerebro, sino la corteza de las diferentes partes. Y ahora a continuación vamos a ver dónde está ubicado el encéfalo, por lo tanto, por dónde pasan también ciertas fibras que vamos a ver en el siguiente vídeo.